El pluralismo jurídico inició su desarrollo superlativo en las últimas décadas del siglo pasado y ya en el siglo XXI es que ha logrado ser uno de los grandes temas de permanente debate. La Constitución peruana reconoce expresamente en el artículo 149 a las comunidades campesinas y nativas y al mismo tiempo su jurisdicción comunal. Sin embargo, tiene un límite, la no violación de los derechos fundamentales. Es justamente ese límite lo que ingresa en permanente debate a lo largo de todo el continente americano, en aquellos lugares donde hayan comunidades nativas, donde haya comunidades aborígenes, siempre es la misma pregunta. ¿Cuándo una práctica cultural aborigen debe ser exceptuada de las normas estatales? En algunos países han ensayado algunos mecanismos para alejarse de la arbitrariedad. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el test de distintividad cultural. Bienvenidos. Se ha intentado dar respuesta a esta pregunta en el Canadá, y es que Dorothy Van Pitt, una nativa aborigen de Canadá de la primera nación Stolo, demandó ser exonerada de las normas estatales que no permiten a pescadores individuales la venta del salmón, sin contar con licencia. Sostenía ella que por su nación estaba culturalmente de manera íntima ligada a la pesca del salmón. Y para esto se apoyó en el artículo 35 de la Constitución canadiense, que señala que los derechos existentes y aquellos emanados de tratados de los pueblos aborígenes del Canadá son reconocidos y afirmados. Cuando esto llega a la Corte Suprema es que se inventa el test de distintividad cultural. Esto es, se trató de crear un mecanismo para poder alejarse de la arbitrariedad del que yo fallo así porque me parece, perché mi piace, eu gosto, because I feel like it. Es decir, siempre arropada la decisión en el que es mi criterio, es el criterio de conciencia. Para alejarte de esto, entonces establecieron el mecanismo denominado el test de distintividad cultural, según el cual tiene dos etapas. La primera de ellas, demostrar que la práctica en conflicto forma parte integral de la cultura indígena antes del contacto con Occidente. Esto es, la práctica no puede ser periférica, incidental, tiene que ser central, nuclear. Pasada esta etapa, hay un segundo momento, que es que la práctica debe ser contrabalanceada en el sistema legal que ingresa en conflicto, en este caso en el Common Law canadiense. La labor de la Corte es presentar la perspectiva aborigen y buscar que encaje dentro del sistema legal no aborigen, es decir, buscar una suerte de reconciliación que le dé a ambas igual peso. En el caso de Dorothy Van der Pitt, en el caso en concreto, la Corte Suprema por mayoría determinó que el comercio del salmón no calificaba como un derecho aborigen protegido. Es decir, al no pasar la primera etapa, ya no fue necesario pasar a la segunda. Este denominado test de distintividad cultural que realizó la Corte Suprema de Canadá se ha extrapolado, se ha exportado y a partir de allí se busca una práctica más recurrente. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por crear un mecanismo que establezca algunas fronteras, establezca algunos límites a la discrecionalidad judicial, se denuncian tres grandes problemas. Primero, a pesar de que es la Corte canadiense la que crea este test, la decisión no es por unanimidad, es por mayoría, lo cual determina ya la imperfección del mismo. En segundo lugar, el momento que se establece, es decir, el momento en que se da el contacto aborigen europeo, viene a ser el punto de quiebre para poder determinar si es una práctica ancestral o no. Es decir, como si el pueblo indígena se detuviera en el tiempo y no siguiera con sus prácticas ya dentro de un mestizaje. Y en tercer lugar, seguramente la crítica más fuerte es el etnocentrismo, es decir, siempre se hacen sobre reglas occidentales.
Todavía mucho camino por andar, todavía mucho derrotero por recorrer antes de llegar a una decisión seguramente más pacífica, pero también una mayor ligazón al tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Suscríbase a Tribuna Constitucional, forme parte de esta familia académico-jurídica y ya sabe, todo el desarrollo referente a los derechos humanos, la interculturalidad y el pluralismo jurídico lo encuentra en los cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Hasta mañana.